Mejor permítame continuar con la narración. Lo que estoy a punto de relatarle es el tema principal de esta carta. Antes, sin embargo, debo pedirle que regrese al momento en que colocaron la butaca y a mí en el vestíbulo del hotel. En cuanto lo dejaron ahí, todos los empleados se fueron turnando para probarlo. Pasada la novedad, abandonaron aquel lugar y reinó un absoluto silencio. No obstante, yo no logré reunir el valor suficiente para salir de mi santuario, ya que comencé a imaginar toda clase de peligros. Mantuve los oídos alerta durante un tiempo que me pareció un siglo. Poco después, percibí que se acercaban unos pasos firmes, sin duda, alguna procedentes del pasillo. Seguramente aquellos pies siguieron su camino sobre una gruesa alfombra, ya que el sonido se desvaneció por completo. Instantes más tarde se apoderó de mis oídos el ruido que hacía un hombre con la respiración agitada. Antes de que pudiera adivinar lo que iba a suceder, cayó sobre mis rodillas un cuerpo grande y pesado, como el de un europeo, y tuve la sensación de que rebotaba 2 o 3 veces hasta que terminó por acomodarse del todo. Solo lo separaba de mis rodillas una fina capa de cuero, y eso provocaba que casi sintiera el calor de su cuerpo. Sus hombros anchos y sus musculosos se apoyaban dentro de mi pecho, mientras que sus macizos brazos se situaban directamente sobre los míos. Podía imaginarme a aquel individuo fumándose un puro, porque hasta mis fosas nasales llegaba flotando el intenso olor. Imagine usted, señora, ponerse en la insólita posición en la que me encontraba, y piense en un momento lo absolutamente anormal de la situación. En lo que a mí se refiere, sin embargo, estaba por completo aterrorizado, tanto que me agazapé en mi oscuro escondite, como petrificado, y un sudor frío me caía de las axilas. Después de aquel individuo vinieron varias personas a sentarse en mis rodillas. Ese mismo día, como si hubieran aguardado su turno con paciencia, ninguno, no obstante, sospechó siquiera durante un fugaz instante de que el mullido cojín en el que se sentaban era en realidad carne humana por cuyas venas circulaba la sangre. Carne humana, confinada en un extraño mundo de oscuridad. ¿Qué tenía aquel místico agujero que tanto me fascinaba? Me sentía en cierto modo como un animal viviendo en un mundo totalmente nuevo, y en cuanto a quienes vivían en el mundo exterior, solo era capaz de identificarlos como gente que producía ruidos muy raros, respiraba intensamente, hablaba, hacía crujir sus ropas y poseían unos cuerpos blandos y redondeados. Poco a poco comencé a distinguir a quienes se sentaban gracias al tacto más que a la vista. Los gordos parecían medusas, mientras que los muy delgados me daban la sensación de tener encima un esqueleto. Había otros rasgos distintivos, tales como la curvatura de la espina dorsal, la amplitud de los omóplatos, la longitud de los brazos y el grosor de los muslos, además del contorno de los traseros. Quizás suene extraño, pero no miento en absoluto si digo que a pesar de todas las personas parezcan similares, existen incontables matices susceptibles de percibirse únicamente mediante el tacto de sus cuerpos. De hecho, hay las mismas diferencias que en el caso de las huellas dactilares o los contornos faciales. Ni qué decir tiene que esa teoría se implica también a los cuerpos femeninos. Lo habitual es clasificar las mujeres en 2 grandes categorías, las feas y las guapas. Sin embargo, en mi oscuro y limitado mundo del interior de la butaca, los méritos y deméritos faciales eran un elemento secundario que se veía superado por las significativas cualidades que transmitía el tacto de la carne, el sonido de la voz, el olor corporal. Señora, espero no se sienta usted ofendida por el descaro con el que me expreso en algunas ocasiones. Y de ese modo, para continuar con mi relato, apareció una chica, la primera que jamás había tenido sentada encima de mí, que encendió en mí la llama de un amor apasionado. A juzgar solo por su voz, se trataba de una europea. En aquel momento, aunque en la sala no había nadie más, la felicidad debía inundar su corazón, ya que al entrar, con caminar ligero en la habitación iba cantando. No tardé en darme cuenta de que se había detenido ante mi butaca, y sin previo aviso se echó a reír de repente. Acto seguido, oí que agitaba los brazos como un pez, debatiéndose en una red, y luego se sentó. Sobre mí, durante unos 30 minutos continuó cantando, moviendo el cuerpo y los pies al ritmo de la melodía. El curso que tomaban los acontecimientos me resultaba bastante insólito, ya que siempre me había mantenido apartado de los individuos del sexo opuesto a causa de la fealdad de mi rostro. Ahora era consciente de que me hallaba en la misma sala que una chica europea a quien nunca había visto con mi piel, tocando prácticamente la suya a través de una fina capa de cuero. Ella, que no sabía de mi presencia ahí, siguió actuando con total libertad, haciendo lo que le apetecía. En el interior de la butaca, yo me imaginaba abrazándola, besando su níveo cuello. Ojalá hubiera podido quitar esa capa de cuero de en medio. Después de esa experiencia, en cierto modo ilícita, aunque más que agradable, olvidé por completo la intención inicial de dedicarme a robar.
En su lugar tuve la sensación de precipitarme a toda velocidad en un nuevo remolino de placer enloquecedor. Tras una larga reflexión, me dije a mí mismo, quizá mi destino sea disfrutar de esta clase de existencia. La verdad se fue cerniendo sobre mí, de forma gradual. Para quienes eran tan feos y repulsivos como yo, lo más inteligente era vivir la vida en el interior de una butaca. En ese extraño y oscuro mundo tenía la posibilidad de oír y tocar a todo tipo de criaturas deseables. El amor en una butaca. Esta idea puede parecer sin duda demasiado fantasiosa. Solo quien lo ha experimentado de verdad puede dar fe de las emociones y los placeres que proporciona. Es evidente que se trata de un tipo de amor poco habitual, restringido a los sentidos del tacto, el oído y el olfato, un amor que arde en un mundo de oscuridad. Lo crea o no, muchos de los acontecimientos que se producen en ese mundo son imposibles de comprender del todo. Al principio, no pretendía nada más que perpetrar una serie de robos y después huir. Ahora, por el contrario, me había llegado a sentir tan unido a mis dependencias que incorporé ciertas mejoras para permitirme una existencia permanente en ellas. En mis merodeos nocturnos siempre tomaba la máxima precaución, vigilaba cada paso que daba, apenas hacía ruido, el riesgo de ser descubierto era mínimo. Cuando recuerdo, sin embargo, que me pasé varios meses dentro de una butaca sin que notaran mi presencia ni una sola vez, hasta yo mismo me siento sorprendido. Durante la mayor parte del día me quedaba dentro de la butaca, sentado como un contorsionista con los brazos flexionados y las rodillas dobladas. La consecuencia fue que llegué a sentir una especie de parálisis en el cuerpo. Además, como no podía ponerme recto en ningún momento, mis músculos perdían flexibilidad y se agarrotaban, y poco a poco empecé a arrastrarme para ir al baño en lugar de hacerlo caminando. ¡Qué estupidez! Ni siquiera ante todos esos sufrimientos logré convencerme de abandonar aquella locura y alejarme de aquel extraño mundo de placeres sensuales. Aunque muchos de los huéspedes del hotel permanecían ante este durante un mes o incluso 2, lo convertían en su lugar de residencia temporal. Había una constante afluencia de clientes nuevos, y lo mismo sucedía con los que se marchaban. De ahí que no pudiera disfrutar de ningún amor duradero. Incluso hoy, a pesar de todas mis aventuras amorosas, no recuerdo más que el tacto cálido de la carne. Algunas mujeres poseían cuerpos firmes, como los de los ponis, otras parecían tener cuerpos viscosos, como los de las serpientes, y los de algunas otras estaban compuestos solo por la grasa, lo que les confería la elástica viveza de una pelota de goma. También hay que mencionar que las escasas excepciones de quienes parecían tener cuerpos hechos solo de puro músculo, como artísticas estatuas griegas, pero al margen de los diversos tipos y las distintas clases, cada uno de ellos poseía un encanto magnético que lo distinguía de los demás, y yo cambiaba sin cesar el objeto de mis pasiones. Sirva como ejemplo que una vez vino a Japón una bailarina de renombre internacional, y dio la casualidad de que se alojó en ese mismo hotel. Aunque se sentó en una butaca una sola ocasión, el contacto de su carne tersa y mullida con la mía me proporcionó una emoción desconocida hasta entonces. Extraños e inquietantes episodios fueron sucediendo con gran rapidez, pero las limitaciones de espacio me impiden realizar una detallada descripción de cada uno de los casos. Bastará con que se presente un esquema general de los acontecimientos. Un día, varios meses después de mi llegada al hotel, se produjo un giro inesperado en lo que al destino respecta. Por algún motivo, el propietario del hotel se vio obligado a partir hacia su país, y como resultado, la dirección del hotel pasó a manos japonesas. Este cambio de propiedad dio lugar a una nueva política en la gestión, que marcó como objetivo una reducción drástica de gastos, así como la eliminación de los muebles lujosos y la adopción de otras medidas encaminadas al aumento de los beneficios económicos. Una de las primeras consecuencias de esta nueva política fue que los administradores sacaron a subasta todos los objetos extravagantes del hotel. En la lista se incluyó mi butaca. Al tener noticia de estos hechos, sentí una inmediata decepción, pero no tardó en aparecer en mí una voz interior que me aconsejaba regresar al mundo exterior, el mundo normal, y disfrutar de la considerable suma de dinero que había logrado recolectar. Era consciente, por supuesto, de que no tendría que volver a mi humilde vida de artesano, ya que lo cierto es que me había convertido en un hombre relativamente rico. La idea de mi nuevo lugar en el seno de la sociedad me hizo superar la desilusión por verme obligado a dejar el hotel, al menos en apariencia. Además, tras una profunda reflexión acerca de todos los placeres obtenidos ahí, tuve que admitir que las aventuras amorosas, aunque muchas, se habían producido con mujeres extranjeras, y que en cierto modo siempre había echado algo de menos. Llegado a ese punto, me di perfecta cuenta de que como japonés, lo que de verdad anhelaba era un amante de mi propio mundo.
Mientras mi mente daba una vuelta tras otra a aquellos pensamientos, la butaca, conmigo aún dentro, fue enviada a una tienda de muebles para una subasta. Quizá, esta vez, me decía a mí mismo, compre el sillón un japonés y acabe en una casa japonesa. Crucé los dedos y decidí ser paciente y seguir viviendo en la butaca un poco más de tiempo. Aunque tuve que sufrir lo mío durante los 2 o 3 días en que la butaca estuvo en la tienda de muebles. Al final, salió pronto a la venta y no tardaron en comprarla. Esto fue posible, por fortuna, gracias a la excelente factura derivada de su proceso de fabricación. Aunque ya no era nueva, todavía poseía un porte digno. El comprador era un alto dignatario que vivía en Tokio. En el trayecto de la tienda a la residencia de aquel hombre, los botes y los traqueteos del vehículo casi acabaron conmigo. Apreté los dientes y los soporté con valentía, ya que me sentía reconfortado por la idea de que al fin me había comprado un japonés. Ya en su casa me colocaron en un espacioso estudio de estilo occidental. Había algo en aquella estancia que me procuró la más grande de las satisfacciones, ya que al parecer la butaca la iba a utilizar sobre todo la joven y atractiva esposa del comprador. A lo largo de todo un mes tuve la oportunidad de estar junto a esa mujer, de modo constante, unido a ella como si fuésemos uno, por así decirlo, a excepción de las horas destinadas a comer y a dormir. Su tierno cuerpo estaba siempre sobre mis rodillas, por la sencilla razón de que ella se hallaba dedicada en cuerpo y alma a su labor intelectual. No se imagina usted cuánto amaba a aquella mujer. Era la primera mujer japonesa con la que yo establecía un contacto tan estrecho y, por si fuera poco, poseía un cuerpo maravillosamente atractivo. La veía como la respuesta a todas mis plegarias. En comparación, mis otras aventuras con las diversas mujeres del hotel no parecían sino filtros infantiles y nada más. El loco amor que yo sentía hacia aquella intelectual dama quedaba probado por el hecho de que en todo momento anhelaba tenerla entre mis brazos. Cuando se marchaba, aunque fuera por un instante, esperaba su regreso como un Romeo enloquecido por el amor y añorando a su Julieta. Nunca antes había experimentado tales sensaciones. Poco a poco fui sintiendo la necesidad de transmitirle mis sentimientos. De algún modo. En vano traté de llevar a cabo mi propósito, pero siempre me encontraba con un muro totalmente plano que me encerraba en el camino, ya que mi indefensión era absoluta. ¡Ah, cómo ansiaba que ella me correspondiera! Sí, quizá piense usted que está leyendo la confesión de un loco, y es que estaba loco, locamente enamorado de ella. ¿Pero de qué otra forma podría llamar su atención? Si me daba a conocer la impresión de una noticia así, la llevaría a avisar a su marido y a los criados de inmediato, y eso, por supuesto, resultaría desastroso para mí, porque el descubrimiento no solo me acarrearía el deshonor, sino un severo castigo por todos los delitos que había cometido. Entonces decidí que debía seguir un camino diferente. Esto es, hacer todo lo posible porque se sintiera cada vez más cómoda, y de ese modo suscitar en ella un amor natural por la butaca. Dado que se trataba de una verdadera artista, tenía cierta confianza en que su inherente inclinación hacia la belleza la guiaría en la dirección en la que yo deseaba. Y en lo que a mí respecta, buscaba la pura satisfacción derivada de su amor por un objeto material, ya que así me consolaría al creer que sus refinados sentimientos afectivos por una simple butaca serían lo bastante intensos como para alcanzar a la criatura que habitaba en su interior, y esa criatura era yo. Me esforcé todo lo que pude para que se sintiera mejor cada vez que se acomodaba en la butaca. Siempre que se sentía fatigada tras llevar mucho tiempo sentada sobre mi humilde persona en la misma postura, yo cambiaba muy despacio la posición de las rodillas y la abrazaba de la forma más cálida para que sus sensaciones fuesen cada vez más gratas. Y si se estaba quedando dormida, también movía las rodillas, siempre con gran lentitud, para mecerla y facilitarle un sueño más profundo. En cierta manera, quizá milagrosa, o ¿no era más que mi imaginación? Aquella dama ya parecía sentir por la butaca un amor intenso, y es que cada vez que se sentaba se comportaba como un niño sumido en el abrazo de su madre, o como una chica rodeada por los brazos de su amante. Y cuando cambiaba de postura en la butaca yo tenía la impresión de que disfrutaba de un regocijo cercano al sentimiento amoroso. Terminé por pensar que si llegara a mirarme una sola vez, aunque solo fuera un breve y fugaz instante, podría morir en medio del placer más absoluto. Estoy seguro, señora, de que a estas alturas habrá adivinado usted quién es el objeto de mi loca pasión. ¿Para no andarme con rodeos? Lo cierto es que se trata de usted, señora. Desde que su marido me trajo de aquella tienda de muebles, he sufrido unos dolores insoportables a causa del desmedido amor y anhelo que siento por usted. No soy más que un gusano, una criatura repugnante. Solo deseo realizar una petición. ¿Aceptaría usted conocerme? ¿Verme una sola vez? ¿Solo una? No le pediré nada más, ya sé que no merezco su simpatía, porque no he sido más que un villano a lo largo de toda mi vida, indigno siquiera de tocar la planta de sus pies. Pero si accede a este ruego, aunque no sea más que por pura compasión, mi gratitud será eterna.
Anoche salí a escondidas de su residencia para escribir esta confesión, ya que aún dejándome del peligro, no reuní el valor suficiente de mostrarme ante usted cara a cara y sin aviso o preparación previos. Mientras lee esta carta, estaré vagando por los alrededores de su casa con el corazón en un puño. Si decide usted satisfacer mi demanda, haga el favor de colocar un pañuelo en la maceta de flores que hay en el alféizar de su ventana. Ante esta señal, yo abriré la puerta y entraré como un humilde visitante. Así terminaba la carta. Incluso antes de acabar de leer las muchas páginas de las que constaba la misiva, una premonición con cierto aire de malignidad había hecho que Yoshiko se pusiera mortalmente pálida. Se incorporó de forma inconsciente y huyó inmediatamente del estudio, de aquella butaca en la que había estado sentada y que se había convertido en su santuario dentro de una de las estancias de su casa. Su primera intención había sido la de no seguir leyendo y hacer trizas el espeluznante mensaje. Pero por alguna extraña razón había continuado y había ido dejando las hojas de apretada escritura encima de una mesilla. Ahora que había terminado, su premonición se reveló cierta. Aquella butaca, en la que había estado sentada día tras día, ¿realmente tenía un hombre en su interior? Si así era, ¿qué experiencia tan horrible había sufrido sin saberlo? Sintió un escalofrío de repente, como si por la espalda le hubieran echado un vaso de agua helada, y los temblores que vinieron a continuación parecían no tener fin. Se quedó con la vista fija en el vacío, como si estuviera en trance. Debía examinar la butaca, sin embargo, ¿cómo reunir las fuerzas suficientes para afrontar tan horrible prueba? Aunque ahora el sillón se hallase vacío, ¿qué ocurriría con la suciedad que aún quedara ahí, como la comida y los otros objetos de los que el inquilino hubiera tenido necesidad? «Señora, una carta para usted». Miró sobresaltada y vio a la criada en el umbral de la puerta con un sobre en la mano. Aturdida, Yoshiko cogió el sobre y logró ahogar un grito. ¡Qué horror! Se trataba de otro mensaje del mismo hombre. De nuevo había escrito su nombre con aquella letra tan familiar. Dudó durante un largo instante si abrirlo o no. Al final se armó de valor, rompió el lacre y sacó las hojas con trémulas manos. Esta segunda comunicación era breve y concisa y contenía otra impresionante sorpresa. Disculpe mi osadía al enviarle un nuevo mensaje. En primer lugar, debo decirle que no soy más que uno de sus fervientes admiradores. El manuscrito que le he hecho llegar, aparte, no estaba inspirado más que por la imaginación y por el hecho de que yo sabía que usted había comprado esa butaca hacía poco tiempo. Es un ejemplo de mis humildes tentativas en lo que a narrativa de ficción se refiere. Si tuviera la amabilidad de darme su opinión, le estaría enormemente agradecido. Fueron motivos personales los que me indujeron a enviar el texto antes que esta carta de aclaración, y doy por hecho que ya lo habrá leído. ¿Qué le pareció? Si cree que se trata de un relato más o menos divertido o entretenido, pensaré que todos mis esfuerzos literarios no han sido en vano. A pesar de que se lo oculté de modo deliberado, pretendo que mi historia lleve por título La butaca humana. Reciba mi más afectuoso saludo y mis mejores deseos para el futuro. Atentamente,